Luis de la Fuente, entrenador de la selección española, ha dado a conocer la lista final de jugadores que representarán a la selección española de cara a la Eurocopa. Es por ello que hoy en Football Entertainment analizaremos a toda la escuadra española a través de estos 26 participantes que tratarán de no solo que la selección siga siendo una de las países en general que más ha ganado Eurocopas, sino también seguir estando en la gloria del continente europeo. Estamos cada vez más cerca de que arranque una de las competiciones más interesantes de todo el verano, como lo es la Eurocopa. Una Eurocopa que sin duda alguna buscará mucho protagonismo de cara a la selección española, una selección joven con grandes talentos y jugadores con un amplio margen de, diríamos, lo mejor de sus carreras para el desarrollo de esta campaña. Ello también puede llegar a brindarnos un plus en lo que representa los objetivos de la gran selección española. Por supuesto que tratarán de nuevo de acercarse a alzar trofeos, muy relevante. Recordemos que el último de la selección española es la UEFA Nations League. A ello también muy representativo de cara a protagonistas que veremos en esta selección. Es por ello que antes del análisis de cada una de las diferentes posiciones o definiciones de los jugadores, mediocampistas, defensas y portería de la selección española, también realizaríamos un pequeño análisis o una pequeña previa, en margen a potenciales candidatos a la titularidad de la selección española, o básicamente propondríamos nuestro 11 de cara a lo que hemos visto en las últimas jornadas y bajo el rendimiento también de algunos jugadores. De todas formas, lo mencionamos desde el principio, esto sería solo un 11 hipotético o potencial de cara a lo que diríamos es la Eurocopa. Antes de ello, por supuesto, comenzaríamos este pequeño espacio en el que les invitaríamos a que se suscribieran y nos siguieran a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido. Todo esto con la intención de darle un poco más de proyección a este pequeño medio de comunicación y asimismo seguir contando las grandes historias de los grandes protagonistas de este maravilloso deporte, en el que con ello comenzaríamos hablando de la convocatoria para la Eurocopa 2024 que se disputará en Alemania para la selección española. Para ello comenzaríamos dándole un vistazo a lo que es la portería, en el que encontraríamos guardametas con un gran nivel y estado de forma, como lo son Unai Simón de Athletic Club, David Raya de Arsenal y Alex Remiro de Real Sociedad. Como como defensas, encontraríamos a Jesús Navas, Sevilla, Robin Lenormand, Real Sociedad, Alejandro Grimaldo, Bayern Leverkusen, Dani Carvajal, Real Madrid, Nacho Fernández, Real Madrid, Marco Cucurella, Chelsea, Aymeric Laporte, Al Nassr y Daniel Vivian, Athletic Club. Como mediocampistas encontraríamos a Rodri Hernández, Manchester City, Martín Zubimendi, Real Sociedad, Mikel Merino, Real Sociedad, Fabián Ruiz, Paris Saint-Germain, Alex Baena, Villarreal, recordemos máximo asistidor de la liga, Pedri, Fútbol Club Barcelona y Fermín López. Como referencias ofensivas encontraríamos a Lamine Yamal, Fútbol Club Barcelona, Ferran Torres, Fútbol Club Barcelona, Álvaro Morata, Atlético de Madrid, Mikel Oyarzabal, Real Sociedad, Nico Williams, Athletic Club, Joselu, Real Madrid, Dani Olmo, RB Leipzig y Ayose Pérez, Real Betis Balompié. El que dándole ya una rápida previa a todos los jugadores que representan a esta selección española, comenzaríamos hablando de lo que es la portería, en el que claramente veremos que Unai Simón se encuentra en un estado de forma excepcional, además de no solo contar con, por ejemplo, un galardón a lo largo de su participación en la liga, como máximo referente no solo en porterías a cero, sino también la ejecución de grandes atajadas para el desarrollo de objetivos en general para su institución, Athletic Club. Ello no solo le ha de nuevo demostrado porque es uno de los mejores guardametas de la liga, sino también el mejor protagonista o el jugador más relevante de cara a proteger y salvaguardar la portería de la selección española. Por ello diríamos que no habrían demasiadas dudas de cara a esta posición en el campo. Los dos jugadores que también acompañarán en la portería, David Raya y Alex Remiro, han tenido temporadas muy respetables, especialmente David Raya, que sin desmeritar por supuesto a Alex Remiro, ha tenido mucho protagonismo de cara a este Arsenal que ha peleado hasta los últimos instantes por la Premier League. Yo aún así también se ha validado en un jugador
muy capaz y competente a la hora de la salida de juego, algo que constantemente le requiere en Arsenal. Y por parte de Alex Remiro, sí, la ejecución de mayor participación de cara a una Real Sociedad que ha, diríamos, resentido un poco la parcela de no tener una referencia ofensiva constante que le pudiera llegar a brindar más de 10 goles. Ello al final poco a poco ha dado que las diferentes posiciones en el campo por parte del equipo de Imanol Alguacil tuviera que ser algo más colaborativa de cara a las labores en el campo, en el que a través de este gran guardameta también vimos grandes momentos y grandes atajadas. Por ello diríamos que a pesar de que Unai Simón cuenta con un claro favoritismo, también la selección en general cuenta con dos grandes guardametas y que en cualquier caso hipotético, esperemos que no suceda, a través de una lesión o problemas físicos, si no pueda llegar a aparecer el gran guardameta de Athletic Club, tendrá grandes refuerzos a la hora de poder llegar a seleccionar un candidato para la portería a través de su entrenador. Con ello rápidamente pasaríamos a la defensa, en el que lo más destacable de esta, diríamos, lista final, por supuesto, sería la salida de Pau Cubarsí, que había hecho un excelente trabajo a lo largo de la finalización de la temporada. Ello también le brindó la oportunidad de por primera vez ser convocado en la selección absoluta. Recordemos, ya había conocido a Luis de la Fuente a través de diferentes pasos en la selección sub-21, ello también, o divisiones más abajo, en materia de edad. Ello nos daba cierta idea de que tal vez, ¿por qué no?, como un revulsivo a la hora de tal vez contar con un defensa que no es el mejor en materia de duelos, no es el mejor en materia de pases, pero sí es muy excelente en ambas convicciones. Básicamente es un defensa muy equilibrado a través, y por supuesto cabe destacar, a través de su edad. Por ello diríamos que tal vez nos sorprendió un poco de cara a que parecía que era uno de los claros candidatos a quedarse, y aún así, igual que Marcos Llorente, algo sorprendente de cara a lo que era la plantilla. Aún así, esta selección española cuenta con grandes talentos y algunos con una temporada excepcional, como por ejemplo Ronnie Normal, diríamos, del jugador con mejor nivel defensivo de la Real Sociedad, además de Alejandro Grimaldo. Estamos hablando de un jugador no solo titular, sino pieza fundamental de Bayer Leverkusen. Recordemos, Bayer Leverkusen, equipo invicto en la Bundesliga, además de, por supuesto, Nacho Fernández y Dani Carvajal, jugadores de Real Madrid, que no solo han podido llegar a conseguir gran protagonismo en este lapso final de la temporada, sino ello también les ha brindado la oportunidad de alzar títulos, como podemos llegar a recordar, la última liga y por supuesto la UEFA Champions League ante Borussia Dortmund. Además de ello, convocatorias destacables, por supuesto la de Aymeric Laporte de Al Nassr, que aunque no diríamos que no ha contado con minutos, al contrario, es uno de los jugadores con más minutos en el equipo, hablando de Al Nassr. Diríamos que pues este reflector tan alejado de Europa podría llegar a costarle. Aún así, parece que el entrenador confía en él y en sus capacidades, y promete tener un papel muy importante de cara a esta Eurocopa, en el que muchas veces, a través de diferentes comparativas en selecciones como la selección inglesa, lo hemos planteado constantemente. Muchas veces en competiciones tan cortas, lo que más le refiere en materia estructural al equipo es la consistencia, y ello podríamos llegar a definir el por qué jugadores como Aymeric Laporte, que han tenido un gran paso por la selección española y cuentan con una amplia experiencia en ello, participen en este, diríamos, escuadra que pueda volver a reencontrar a la selección española con otro título. El que ya por la zona del medio campo encontraríamos a Rodri Hernández, diríamos el mejor mediocampista de Europa ahora mismo, en margen a su progresión de minutos jugados. Es muy destacable esta estadística de que no perdió ningún partido de local con Manchester City, además de que había llegado a una racha invicta de casi un año en general, lo cual también demuestra lo que mencionamos al principio, porque es uno de los mejores mediocampistas del planeta. Si es el mejor, bueno, digamos que eso ya refiere probablemente un debate, pero el simplemente mencionarlo, sin duda alguna, avala uno que es uno de los mejores planetas, ¿no? Jugadores del planeta. Destacable para esta convocatoria, por supuesto, la posible llegada de Pedri, en el que daba ciertas dudas de cara al
pues lo que ha sido lastimosamente un constante para el jugador, las lesiones. Aún así, en los momentos que siempre aparece para la selección española, demuestra un nivel sin igual, en el que no es, diríamos, una selección que no tenga buen pie, sino que al contrario, con un juego tal vez no tanto de tenencia, pero sí de capacidades de, por ejemplo, de rotación en diferentes mediocampistas y solidez a la hora de dar mucho más relevancia a la progresión que a las referencias ofensivas. Esto con la idea de que no corran tantos metros en jugadores como Pedri, que pueden llegar a ser muy polivalentes en sus zonas de adelantamiento, puede llegar a brindarle de grandes capacidades y sostenibilidad de juego a la selección española. Digamos que algo que deberá tratar de consolidar desde el primer partido, ya que diríamos que se encuentra en uno de los grupos más difíciles, en el que no lo alargaremos demasiado debido a que daremos un análisis de los grandes candidatos de esta Eurocopa a lo largo de esta semana, bueno, de la próxima semana. Estamos ya en la finalización de esta semana, en el desarrollo de este análisis. Por ello, nos quedaríamos con también jugadores relevantes de cara a su protagonismo en los últimos, diríamos, periodos de la selección española, como Fabián Ruiz, también un jugador muy constante para Paris Saint-Germain, y ello también le brinda, por ejemplo, que a pesar de la no continuidad de Luis Enrique, digamos que es uno de los jugadores más representativos en lo que trata de anteponer la selección española para lo que representa su juego, y ello también lo veremos probablemente con Luis de la Fuente. Por ello diríamos que también es uno de los claros favoritos a la titularidad, además de, diríamos, Mikel Merino, en el que no solo ha tenido una temporada en margen colectivo excepcional, constantemente potenciando a sus compañeros, sino también la idea de tener un jugador que es bueno en las finalizaciones, en los duelos, en duelos de juego aéreo, duelos terrestres, recuperación del balón y también salida de juego y con penetración para que la continuidad con la posesión del mismo te refiera que al final generes una finalización. Puede llegar a brindarle, no solo como ahora se está desarrollando, que haya muchos rumores de cara a su continuidad en la Real Sociedad, ya que muchos y grandes equipos están pendientes a la situación del jugador. También le puede llegar a brindar una gran Eurocopa y que esperemos pueda llegar a significar mucho para la selección española, en el que como delanteros contaríamos con jugadores como Lamine Yamal, Ferran Torres, que diríamos el segundo. Ha tenido tal vez una constancia en la selección, pero yo no lo hemos visto en Fútbol Club Barcelona, en el que le ha costado el ser titular, no ha marcado muchos goles, pero en la selección siempre ha mostrado gran reto y capacidades de siempre, con lo que se le dispone tácticamente o con lo que se le refiere, básicamente las órdenes que se le brindan desde el banquillo, puede llegar a ser un jugador ofensivo muy relevante para la selección española, especialmente en los minutos más prolongados de una eliminatoria o ya en los minutos de finalización, ya que es un jugador que en acciones como esta se ve muy beneficioso de sus capacidades técnicas, y ello diríamos que también es muy relevante de cara a tener muchas herramientas a través de muchos jugadores talentosos, pero también con diferentes capacidades en materia de la competitividad que le refiere a básicamente, a una referencia ofensiva, ya que sí, el marcar y el disparar es claramente lo fundamental, pero tener cierta consistencia en otras capacidades también es muy útil. Ello también lo veremos en jugadores como Mikel Oyarzabal, que diríamos no ha tenido mayor consistencia en lo que representa la Real Sociedad y el desarrollo de grandes goles en materia de básicamente dígitos. Aún así, temporada magnífica y se encuentra a un nivel y estado de forma excepcional. Por ello diríamos que, y lo veremos más adelante, le destacaríamos un poco más de lo que probablemente le requieran, pero diríamos que el nivel está ahí, y ello para una selección cargada de grandes estrellas también es de mucho margen de promesas, que esta selección al menos tendrá grandes referentes de cara a constantemente ser relevantes en la zona de finalización. Además de ello, culminaríamos hablando de, por ejemplo, a José Pérez, un jugador que ha tenido gran relevancia en Real Betis Balompié, siendo uno de los jugadores más dinámicos para el equipo, y una temporada de constancia le ha podido llegar a brindar no solo
poder llegar a aparecer por primera vez en la selección española, sino ahora participar en una selección que disputará una competición tan relevante como lo es la Eurocopa, en el que probablemente no sea titular o no se le brinde la oportunidad de ser titular, pero no diríamos que este es el caso que le requiere, sino que puede llegar a ser mucho más útil de cara a, por ejemplo, lo que mencionamos en jugadores como Ferran Torres, que puedan llegar a ser muy útiles en casos específicos o en ambientes específicos, como el perder una eliminatoria, caso hipotético, tener una eliminatoria alargada por un empate, por ejemplo, o el punto de tiro penal. Estas tres características diríamos que responden gran protagonismo para jugadores muy ofensivos y muy explosivos de cara a tener que disponer de algo más de sí mismo para que el equipo pueda llegar a encontrar una disposición de disparo o un gol, y ello en José Pérez puede llegar a brindarle como mencionábamos también en Ferran, oportunidades de, por ejemplo, ser mucho más útiles en los últimos instantes a través de sus capacidades individuales. Con ello le daríamos un rápido vistazo a lo que sería la selección española en un hipotético once inicial, en el que con ello pondríamos, por ejemplo, bueno, no diríamos que sea la selección que va a poner su entrenador, diríamos que son los jugadores que mejor nivel o mejor características que pueden llegar a demostrar a través de en general una estructura de 11 jugadores. Por ello, pues diríamos que posicionamos este 11 en el que podríamos llegar a ver a jugadores como Oyarzabal, Lamine Yamal, Nico Williams. Digamos que en la zona del medio campo prometen que jugadores como Fabián Ruiz puedan llegar a tomar algo más de lineamientos de cara a que constantemente ha sido titular para la selección española, y ello también ha demostrado que es un jugador muy consistente para ello, lo que es representar a su selección durante tantos minutos. Además de ello, diríamos que tal vez el bloque defensivo no habrían demasiados cambios, pero pueden llegar a pasar muchas cosas. Al final, diríamos que estos 11 jugadores son muy polivalentes, y los 26 en general demuestran que el nivel en la selección puede llegar a generar algo más de rotación, como en jóvenes talentos, como vemos en 4 de ellos, de estos jugadores, en Pedri, Zubimendi, Lamine Yamal, en el que, bueno, digamos que la verdad es que lo veíamos posición tras posición. Digamos que la selección cuenta con claros titulares, pero también con jugadores que llegan a un nivel, diríamos, del mejor de sus carreras. Por ello, tal vez algunas piezas puedan llegar a cambiar, pero en general es una gran institución formada por grandes jugadores, y ello puede llegar a brindarle, ¿por qué no?, seguir rompiendo cifras de margen a ser uno de los mejores equipos o con más títulos de cara a esta Eurocopa, en el que por ahora con ello sería todo, preguntándoles cuál sería su once inicial para esta selección española, además de tal vez algunas piezas que ustedes cambiarían en margen al once que nosotros propusimos, en el que claramente tratamos de disponer tal vez un poco más nuestra idea de los mejores jugadores en margen a lo que pueden llegar a disponer para la selección, pero tal vez ustedes tengan otra opinión al respecto, en el que es muy importante para nosotros la misma, y trataremos de leerla en los comentarios, en el que por ahora con ello sería todo, esperando que les haya gustado y les haya entretenido. Me despido, esperando volverlos a ver muy pronto. Muchas gracias.